Buenos días, buenas tardes o buenas noches con los presentes. El día de hoy les voy a hablar sobre el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, de Creatividad e Innovación. Capítulo 3. Los modelos de utilidad. Capítulo 4. De los enfoques que traza el circuito integrado. Y el capítulo 5. De los diseños industriales. Capítulo 1. Los modelos de utilidad. Dentro del artículo 321, material protegido bajo modelo de utilidad, son todos aquellos elementos que mejoran un objeto ya existente, con el objetivo de permitir una mejora, ya puede ser de funcionamiento, utilización, herramientas, instrumento, mecanismo u otros objetos. Esto permite una venta o efecto técnico que no poseía. Artículo 322. Materia no protegible bajo el modelo de utilidad. Bajo el modelo de utilidad no se puede proteger una patente de invención. Artículo 323. Cambio de la modalidad en la solicitud de las patentes. Las solicitudes de las patentes pueden ser cambiadas siempre y cuando la solicitud inicial lo permita. Artículo 325. Plazo de protección de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad van a tener una protección de 10 años a partir de la fecha que se presentó la solicitud de patente. Capítulo 4. Esquemas trazados de circuitos integrados. Sección 1. De los requisitos de protección. Dentro del artículo 326, lo original de un esquema de trazado. El esquema de trazado se protegerá cuando sea original, el cual presente un esfuerzo intelectual de su propio creador. Sección 2. De los titulares. El artículo 327. Facultad de adquisición de derechos a través de lo que corresponde al diseñador puede ser transferible entre vivos o a través de una vía sucesoria. El artículo 328. Distribución de titulares, beneficios de los esquemas de trazado del circuito desarrollado entre el Centro de Educación y de la Investigación. En el caso de ser desarrollado por un curso de investigación o una actividad de dicho artículo, especifica que ya puede ser un desarrollo individual, empresarial o grupal. Todas las personas tienen a una cantidad de un mismo porcentaje dentro de esta. Artículo 329. De la titularidad del esquema de trazado de circuitos integrados desarrollados en el cumplimiento con un contrato. En este caso, dentro de un marco laboral es necesario que se presente un contrato para facilitar el desarrollo de esta actividad y las dos partes queden conformes. Sección tercera. De la solicitud del esquema. Artículo 330. Plazo de presentación. El caso de haber sido explotado comercialmente tiene 2 años contados a partir de la fecha de primera explotación comercial. Sección 5. Del trámite de solicitud. Artículo 331. Del procedimiento de registro. La solicitud se presenta a una autoridad nacional competente, la cual se encargará de definir lo que vendría a ser acuerdos de contenido, requisitos y todo lo que se disponga dentro del reglamento. Sección 4. De los derechos limitados. El artículo 332. Duración de la protección de un esquema de trazo. La duración tiene 10 años, siempre y cuando se tomen en cuenta los dos aspectos fundamentales. Primero, debe ser que la fecha que se hubiese realizado la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo. Segundo, la fecha en que se hubiera presentado la solicitud de registro. Caducará en todo caso al vencer el plazo de 15 años constado desde el último día del año en el que se creó el esquema. Artículo 333. Independencia de protección. En este caso, si el esquema se encuentra dentro de un circuito integrado, tendrá la protección, al igual que ser parte de un circuito integrado o siendo un circuito integrado. Artículo 334. Derechos de los titulares de registro. En este caso, el titular es capaz de no permitir que otras personas o terceros utilicen el derecho de su invento o de su generación. Dentro de esto se encuentra el margen en que no se puede reproducir, no puede ser copiado. En el caso de importar, vender o distribuir, todo lo que vendrían a ser ganancias debería tener un porcentaje dentro de lo que dictamina la ley, el creador, y lo que vendría a ser al igual que la importación, la venta o la distribución, siempre y cuando esto se debe desarrollar a partir de las normativas junto al desarrollador. Artículo 335. Ámbito de protección. Con respecto al ámbito de protección, en este caso solo se protege el trazo o el desarrollo. En este caso no tiene ningún control con respecto a un algoritmo, un concepto, un proceso, un sistema técnico o información. Solo se enfocaría en la estructura del sistema. Artículo 336. Limitaciones del derecho del titular. Dentro de este
los esquemas no tendrán el derecho de conferir dentro de los siguientes actos, como es el acto de realización en ámbito privado, actos realizados con fines de evaluación, actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza y actos de referencia dentro del artículo 5. Artículo 337. Del agotamiento del derecho. La adquisición de un esquema de trazo no funcionará como un derecho de impedir a terceros realizar actos de comercio. Artículo 338. Segundo esquema de trazo creado mediante evaluación. Dentro de este segundo esquema, el titular no podrá ser capaz de evitar que exista una explotación industrial, comercial o con respecto al esquema creado por un tercero mediante la evaluación y el análisis del primer esquema del cual se encuentra protegido. Artículo 339. Creación independiente. El titular del registro de un esquema de trazo no podrá impedir que terceros realicen los actos comerciales dentro del artículo 334, respecto a que otro esquema de trazo original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico. Artículo 340. No infracción de derechos. Listo. No se considera infracción de un derecho sobre un esquema de trazo registrado realizado por alguno de los actos referentes dentro del artículo 334. Dentro de estos podemos contar trazos ilícitamente reproducidos o de un artículo que contiene un circuito integrado. Cuando la persona que realiza o ordena dichos actos demuestra que al adquirir el circuito integrado del artículo incorpora tal cuidado integral desconocido del esquema trazado hacia la reproducción ilícitamente. Y por último el artículo 341. La aplicación y procedimiento conciernemente a las solicitudes de registro y los registros de esquemas de trazos dentro del circuito. Es aplicable a la solicitud del registro del esquema de trazos de circuito integrados, a los registros del esquema de trazos de circuitos integrados, lo disponible dentro del artículo 297 al 299 que se encuentran dentro de este código. Sección sexta. Sección sexta. De la nulidad del registro. Dentro de esto se declara como nulidad específica, nulidad absoluta el registro de un esquema, siempre y cuando se encuentren los siguientes casos: que el objeto registrado no constituye un esquema de trazado, el registro no cumplirse con los requisitos de protección con respecto al artículo 326, el registro no hubiese sido conferido con un esquema de trazos presentado después de haber vencido el plazo señalado dentro del artículo 330, se configurase las cuales nulidades absolutas previstas en la legislación nacional de los actos administrativos. Y el artículo 343, procedimiento para declarar la nulidad del registro de trazado. En cuanto a la nulidad de un registro de un esquema de trazado, serán aplicables los artículos 304 o 307 de este código. Sección séptima. Del régimen de licencias. Artículo 344. Licencias obligatorias. Al existir una falta de explotación o por razones de interés público, en particular de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, las autoridades nacionales competentes en el material de derecho intelectual podrá, bajo una petición de un permiso interesado de las autoridades nacionales competentes, disponer de cualquier tiempo. Dentro de este caso encontramos dos factores. El primero es que un esquema de trazo registrado sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal. Y en la segunda parte, que tal que un esquema de trazo que sea abierto sea considerado uno más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente de materiales de derechos intelectuales podrá conceder de tal licencia a quien lo solicite con una sujeción de las condiciones establecidas. Artículo 344. Licencias obligatorias. En este caso se da que por la falta de explotación o por razones de interés público a partir de una emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o por remediar algunas prácticas anticompetitivas de la autoridad nacional competente en el material del derecho obligatorio podrá, a petición de la persona interesada o de la autoridad nacional competente, disponer en cualquier tiempo.
que el esquema de trazado registrado sea usado o explotado industrialmente o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derechos públicos privados designados al efecto, o que tal esquema trazado quede abierto a un conocimiento de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente en materia de derecho intelectual podrá enfocarse de tal licencia quien lo solicite con una sujeción a las condiciones establecidas. Capítulo 5. De los diseños industriales. Sección primera. De los requisitos de protección. El artículo 345. Materia protegible. En este caso se considera diseño industrial a la apariencia particular de un artículo. En este caso puede ser su forma, su función, su cromática, su textura, uso de materiales, destino o la finalidad del dicho producto. Artículo 346. Requisitos de protección. Se adquiere un diseño industrial siempre que sea nuevo. En este caso debería ser nuevo, creado o desarrollado específicamente para esto. Artículo 345. Material no protegible. En este caso no se puede registrar los diseños industriales cuya explotación comercial dada independientemente es necesaria para protegerse a la moral y a la orden pública. Los diseños industriales cuya apariencia estuviera dictada esencialmente por consideración de orden técnico o por la realización de función técnica que no inco. Y los derechos industriales que se consideran únicamente forma cuya representación exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado. Y los diseños industriales que contengan signos, símbolos, figuras, señales, entre otros. Sección segunda de los titulares. El artículo 348. La titularidad. En este caso, el derecho de adquirir un diseño industrial es netamente del diseñador, sin embargo, este puede ser transferido entre vivos o mediante una vía sucesoria. Artículo 349. De los titulares de los derechos de diseños industriales creadas en las instituciones de educativa superior y centros educativos. En este caso se aplicará el artículo 276 en el código cuando el diseñador no hubiese realizado cursos de investigaciones o actividades mencionadas dentro de este artículo. El artículo 350. Diseño industrial realizado en un cumplimiento de un contrato. Dentro de esta actividad, refiere que dentro del código 277, el diseñador hubiese realizado el cumplimiento con una obra o un marco relacionado a un área laboral. Por lo tanto, este no tiene el derecho a su creación, ya que le pertenece a la persona que lo contrató o a la empresa que lo hizo. La sección tercera de la solicitud de registro. El artículo 351 del procedimiento de registro. La solicitud para obtener un diseño industrial se presenta entre la autoridad nacional competente en materia de derecho intelectual de acuerdo al contenido del registro y además de lo que se diga dentro del reglamento. Sección cuarta de los derechos y limitaciones. Artículo 352. Duración del registro de diseño industrial. En este caso la duración siempre tiene una duración de 10 años. Sin embargo, se presentan dos casos. En el primer caso sería, para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentación de la solicitud certifica cada una autoridad nacional competente para el material de derechos intelectuales. Y para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo un trato, la fecha de presentación de la solicitud cuyo periodo se reivindique. Artículo 353. Derecho titular de un diseño industrial. En este caso, el titular tiene el derecho que no otras personas puedan fabricar, vender o importar con fines comerciales su producto o una reproducción de su diseño industrial. Ejercicio. El ejercicio conferido para el registro de un diseño industrial no se extinguirá a un elemento caracterizado del diseño dictado esencialmente por la consideración de orden técnico o por la realización de un fundamento técnico que incorpora ningún aporte arbitrario del diseñador. El artículo 355 del acotamiento del derecho. La adquisición de un diseño industrial no confiere el derecho de impedir que terceros realicen actos comerciales. En este caso puede incorporarse la importación o exportación de este mismo producto, siempre y cuando sea dado por el diseño industrial o por parte de su creador. Sección 5. Nulidad del registro. Artículo 356. La nulidad absoluta.
En este caso se presentan 4 casos. El primero, el objeto registrado no se constituye como diseño industrial. El diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección. El registro hubiese sido concedido por una materia exclusiva de protección como diseño industrial. Se configurasen las casualidades de nulidad absoluta prevista en la legislación nacional con los actos administrativos. Artículo 357. Procedimiento aplicable de la nulidad. En cuanto a la nulidad del registro de diseño industrial, será aplicable en el artículo 304-307 de este Código. Sección sexta. Remisión. Artículo 357. Disposiciones aplicables a los diseños industriales. Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones del artículo 270, 287, 294, numerales 1, 2, 3 y 4, y dentro de los artículos 297, 298, 99 y 300 de este Código. Gracias por su atención prestada.